a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del espacio En Profundidad de Teletica.com, un espacio donde analizamos temas del acontecer nacional e internacional. Hoy vamos a hablar de un tema local, pero estoy seguro que repercute a todos y a todas, porque es un tema que se aplica en todo el país, de una forma en unos lugares, de otra en otros, y es la restricción vehicular. Aunque fue unificada, como se anunció hace algunos días, sí ha generado preocupación, incertidumbre, molestia, en fin. Hoy vamos a hablar del tema de la restricción vehicular sanitaria que se aplica en nuestro país. Voy a darle la bienvenida a uno de mis invitados de esta tarde, don Pablo Heriberto Abarca Mora, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, quien ya está con nosotros vía Zoom. Le agradezco mucho, don Pablo Heriberto, que nos acompañe aquí en Profundidad. Muchas gracias, don Rodolfo, un gusto. Estoy aquí desde Turrialba, andaba en una gira y entonces aproveché para estar en este importante programa y debatir un tema que es de relevancia para todos los costarricenses. Bien, debo recalcar y apuntar que nosotros invitamos también a alguien del Poder Ejecutivo inicialmente para participar de esta conversación, específicamente al ministro de la Presidencia, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, también al ministro de Seguridad. No fue posible que nos acompañaran para defender la forma en cómo se aplica la restricción vehicular sanitaria al día de hoy. También intenté yo personalmente invitar a dos legisladores o legisladoras del partido oficialista, pensando que tal vez tendrían una posición de defensa de la forma en cómo se aplica la restricción vehicular sanitaria. Hasta el momento tampoco fue posible que nos acompañaran, así que vamos a conversar con don Pablo acerca del proyecto o de la variación que se está impulsando por parte de él, con el apoyo de casi una treintena de diputados y diputadas, para modificar precisamente la forma en cómo hoy funciona la restricción vehicular sanitaria, sobre todo en cuanto a la sanción, en cuanto a la multa, en cuanto al castigo. Antes de hablar con don Pablo, quisiéramos preguntarles a todos ustedes que participen en redes sociales una pregunta que quisiera yo ir leyendo posteriormente las respuestas que ustedes den en nuestra transmisión. ¿Debería reducirse la actual multa por incumplir la restricción vehicular sanitaria? Esa pregunta los invito para que ustedes en nuestra línea de tiempo, en esta transmisión de Facebook Live, participen, digan sí, no y sobre todo por qué. ¿Por qué tienen esa posición, ya sea a favor de la manera en cómo se hace actualmente o que quieren cambiarla, que lo justifiquen para tener así una conversación virtual con todos ustedes? Don Pablo, ¿qué es lo que usted propone hacer con la actual forma en cómo se aplica esta restricción y por qué? Bueno, muchas gracias, Rodolfo, nuevamente. Nosotros lo que estamos proponiendo es devolver a la multa original que se tenía antes del 3 de abril, que yo voté ese proyecto de ley en el entendido de que sería una medida transitoria y para unos efectos específicos y con, digamos, una delimitación o una explicación sencilla. Lo que estamos planteando, 28 diputados y este servidor, 29 diputados, mitad más uno de la Asamblea Legislativa, y me faltaron como 2 o 3 compañeros que ya me han manifestado que querían firmarlo, es devolver a la multa de más o menos 23,000 colones, eliminar la placa, que le retiren la placa y eliminar que le eliminen los 6 puntos de la licencia. También estoy arreglando el destino específico de esa multa de cuando a usted le aplican la sanción sanitaria y que se pueda utilizar el 100% en la gente afectada. Cuando lo aprobamos el 3 de abril no quedó claro el destino específico, todavía sigue amarrado a las diferentes instituciones que tienen que ir o que usted paga en cada parte y por lo tanto no se está usando el 100%. Y bueno, lo cierto es que el espíritu
de este legislador y que compartimos muchísimos diputados y diputadas es que ha habido un abuso, un mal uso de la restricción. Hay que sacar una maestría, Rodolfo, para entender cuál es amarillo, verde, celeste, anaranjado, cambia en colores a cada rato, cambian los horarios, pero además creo que es un tema de falta de sentido común. La falta de sentido común, me parece, es lo que más nos lleva a esto. No puede ser que, sí, hay que tener claro que aquí casi el 40% de los costarricenses están en la informalidad y un porcentaje muy alto de esa gente trabaja en carro, con su carro, el carro es su machete, y dejarlo salir una vez por semana es encerrarlo en su casa, y encerrarlo en su casa es básicamente que aguante hambre. En el entendido aquel en abril que votamos esto, se suponía que era para un periodo determinado de tiempo, que iba a ser transitorio, y no que se extendiera en un nivel de complejidad y que además cada día, ahora que la empezaron a matizar, por ejemplo, que dijeron que iban a hacer incentivo al sector turístico y entonces usted podía con su reserva tener excepción. Bueno, resulta que la gente lleva la reserva de un hospedaje no tradicional en una plataforma digital y le dicen que no vale. Y lleva una reserva de un hotel no conocido, un pequeño hotel, y le piden el permiso de funcionamiento. Ya casi ahorita le piden la fe de bautismo al dueño. Es decir, yo creo que aquí hay un exceso, creo que se están excediendo en la aplicación. Y bueno, lo que es cierto es que también aplicamos cartón lleno, como decimos aquí en Turrialba. Es decir, era el aumento de la multa, eliminar la placa y bajarle los puntos. Entonces, lo que es técnicamente correcto y lo que es desde el punto de vista de técnica parlamentaria correcto es que yo proponga un proyecto de ley para devolvernos a antes del 3 de abril y obviamente pues iniciar la discusión. Yo hasta el momento me parece, y es muestra hoy este programa de que es insostenible esto. Creo que podríamos entender que hay una intencionalidad o existía la intencionalidad de la Asamblea Legislativa de corresponder al Poder Ejecutivo para controlar la pandemia. Pero ya lo que ha ocasionado esto es que haya una afectación más allá y que tampoco ha variado el contagio y el nivel de contagio. Vamos a ver, voy a leer algunos mensajes. Varia gente está a favor de modificarla, de disminuirla. Por ejemplo, Carla Acuña dice, sí, esta restricción vehicular no tiene una lógica clara. Más o menos lo que usted está señalando, don Pablo Heriberto. Pero dice Adrián Sanabria Leandro, me parece que no, porque si no la gente más bien la irrespetaría más. Es otro argumento que tenemos acá. ¿Qué piensa usted de eso? Si efectivamente se disminuye el monto, posiblemente más gente se la jugaría. Bueno, eso es probable, pero el tema es que hemos insistido en muchísimas ocasiones, cada vez se complica mucho más entender la restricción y lo que además es cierto es que con cada modificación, por ejemplo, este fin de semana cambió del par o impar, ya ni me acuerdo cuál es cuál, porque ¿verdad? Entonces, eso lo que deja en el ambiente, por lo menos a mí, yo lo digo con todas las palabras, me parece que es como para que la gente se equivoque, para ir a hacerle el parte. Y además, me parece que realmente, para contestar concretamente, sí, hay un abuso. Y lo que es correcto es que sea el monto original, porque realmente, o por lo menos que no le bajen la placa y que no le bajen los puntos. Si al final se puede negociar que quede la multa alta, pues también es razonable, pero no puede ser por todo el tiempo. Tiene que ser durante un determinado tiempo para tener nosotros seguridad y eso es lo que hemos señalado. A veces, Rodolfo, la gente le cuestiona a uno, ¿pero por qué lo votó? Bueno, en aquel momento estábamos los diputados y diputadas metidos en el Museo de los Niños bajo aquella zozobra del país que no entendíamos esto. Bueno, han pasado 5 meses ya y lo cierto es que si ustedes revisan los gráficos, por ejemplo, del cambio que se hizo en la restricción para el Día del Padre, 2 semanas después empezaron los picos más altos.
de contagio. Y todo el mundo estaba con restricción. Y todo el mundo estaba con restricciones muy estrictas. Es decir, creo que no hay una correlación, y si la existiera y me la pueden demostrar, pues seguro que me voten el argumento. Pero a hoy, lo que es cierto es que esto lo que ha restringido es la posibilidad de mucha gente para desarrollar su emprendimiento, para desarrollar su actividad económica, y ahora hay que hacer un equilibrio entre la salud y la economía para que el país no tenga tanta afectación. Yo prefiero hacer ese equilibrio porque al final podría morir más gente de hambre que de COVID. Vamos a ver, mucha gente también ha señalado que hay una contradicción, me gustaría pensar o saber qué piensa usted más bien, respecto a esto de que se motive más a la gente a utilizar el autobús y restringir el uso del carro particular. El razonamiento de algunos es que al final es más posible, es más probable tener mayor riesgo de contagio en un autobús que en un vehículo donde viaja solo una persona. ¿Qué piensa usted de eso y lo que se ha señalado al respecto? Sin duda que sí, pero además es que acompañado a que usted lo obligan entonces, vea lo que es la falta de sentido común. Pone la restricción a las 5 de la tarde. Probablemente la gente, digamos, en su mayoría sale a las 6 de la tarde. O sea, la restricción es una hora antes. Y acompañado de la restricción vehicular está una instrucción a los autobuseros para que usen solo el 40% de la flotilla o el 50% de la flotilla. Entonces, básicamente, ponen a la gente en un embudo, en las paradas y en los autobuses. Sí, es ilógico. Sí, si lo que estaban incentivando era el uso, porque creo que la premisa, Rodolfo, aquí es la equivocada. La premisa del que inventó esto o el que propuso esto cree que todo el mundo se puede quedar en la casa, que no es necesario salir de la casa. Bueno, debo decir que la práctica, la realidad, lo que se vive en la calle hoy, lo que sentimos los que estamos en las comunidades y recorremos el país, es que la gente tiene que salir, que la gente no está teniendo la posibilidad de estar en Netflix y teletrabajando todo el día en su casa. Es imposible. Y esa realidad, yo creo que la estamos teniendo todos en el cuero y eso es lo que está pasando. Entonces, sí, concretamente le respondo, es ilógico que usted le incentive el uso de autobuses dejando el carro en su casa porque no lo puede usar, porque además en el carro no corre tanto riesgo de roce con diferentes personas sin romper la burbuja. Entonces, claramente me parece que esa es una de los argumentos adicionales de la falta de lógica y sentido común que tiene esto. La gente, le agradezco mucho, la gente está participando muchísimo. Por ejemplo, Abraham Álvarez nos dice, pero se puede circular con la carta si usted tiene que trabajar. Plantea don Abraham que la misma forma en cómo se aplica la restricción permite a la gente salir a trabajar comprobando que tiene que ir a laborar. Bueno, qué bueno que don Abraham tiene un trabajo que le puede hacer una carta y le puede hacer un carnet, pero hay mucha gente en este país, insisto, más de aproximadamente el 40% de los costarricenses está en la informalidad. No hay quien le haga esa carta porque usted es el que tiene que ir a pulsearla, tiene que ir a ver cómo lo consigue, de dónde consigue y cómo comerse, cómo hace algo. Y entonces, y además usted tiene la carta porque le ha sucedido, por ejemplo, a una asesora mía parlamentaria que tenía una carta del 31 de julio y fue en agosto, fue a mi oficina, venía de Turrialba, iba de Turrialba hacia mi oficina y el tráfico le dijo un día después que tenía que tener fecha de agosto. ¿Por qué razón? No tengo la menor idea. Pero el tema es que no se está haciendo un uso razonable de esto. Y entonces, sí, las excepciones están complicándolas, las están cambiando, le piden cada vez más cosas y entonces en un nivel de detalle de que básicamente si usted se desvía, también conozco otro caso de una enfermera, ni siquiera era una persona que estaba en el comercio, no, una enfermera que tenía carnet del Seguro Social, se desvió y se salió un poco de la ruta más o menos normal que dice la carta y aún así le bajaron las placas.
Creo que realmente nos pasamos, se nos fue la mano a los diputados y diputadas aplicando 3 sanciones seguidas muy severas. Y también hay que decirlo que la entrega de placas colapsó. Es decir, han durado 2 meses y medio, a veces 2 meses. En alguna semana de feriados se extiende más para recuperar sus placas, y realmente es un castigo muy severo, un triple castigo muy severo que debemos revisar en la Asamblea Legislativa. Y yo lo que espero es que esta no oposición en este programa y en los demás programas que he estado signifique que el Poder Ejecutivo va a convocar el proyecto y que nos va a permitir a la Asamblea Legislativa aprobarlo muy rápido. Aquí nos dice Ana Sofía otro elemento, don Pablo, que yo creo que ayuda a comprender un poco la confusión que tiene alguna gente, o el problema o la encrucijada en que está alguna gente. Dice que si uno está en zona naranja puede circular según la placa, es cierto, pero en amarilla más bien no circula esa placa. Entonces dice Ana Sofía, los que estamos en zona naranja quedamos atrapados sin posibilidad de ir a algún comercio en zona amarilla. Aunque suena, digamos, no sé cuál es la palabra, suena contradictorio. Es cierto, si uno tiene una placa en zona naranja, puede ser que con esa circule, pero precisamente es la única que no puede circular ese mismo día en el cantón amarillo, que puede estar a la par del cantón naranja. Bueno, le pongo otro ejemplo que creo que lo insinué ahora, pero se lo repito porque es importantísimo. Anunciaron la excepción del hospedaje o del tour. Entonces, usted termina un tour en Fortuna, por ejemplo, o en Turrialba, y a las 4 de la tarde, porque de ahí tiene que rendir el día. Sí, pero ya a las 5 ya no le aplica la carta. Entonces, ¿para qué lo hicieron salir a la casa? ¿Verdad? O en la reserva del hotel le dicen que usted el día siguiente, como ya le cambia la placa, entonces tiene que venirse el día antes y pierde un día. Sí, yo realmente creo que se han pasado de la raya. Creo que el objetivo que están queriendo tener no lo comprendo, y además creo que no fue con el espíritu que se votó esto como se ha manejado. Por lo menos yo lo entiendo así, los diputados con los que he conversado lo entienden así, y por lo tanto creo que es importantísimo que discutamos esto y lo aprobemos. En aquel momento hubo 46 votos, fue un trámite muy expedito, y eso es una facultad de la Asamblea Legislativa. Yo le pediría al Poder Ejecutivo que sea cortés, que lo convoque para que nosotros podamos proceder, y si no en septiembre, pues el primer día hábil de la Asamblea Legislativa intentaremos hacerle creo que tiene problemas, don Pablo. Se nos fue la señal. Le rogaría, bueno, ya Víctor Miranda, nuestro productor, está diciéndome que ahora lo tenemos nuevamente. Ahora sí, ¿me escucha, ahora don Pablo? sí. Es que Ahora sí, es que la última parte del teléfono. La última parte se le cortó. Voy a darle un momento la bienvenida porque ahí está en la imagen también don Alan Yerli. Él es director de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros, don Alan. Nada más permítame escuchar esa última idea que estaba desarrollando don Pablo antes de pasar con usted. Me decía don Pablo, es que los últimos segundos se le iban cortando. ¿A dónde me quedé, Rodolfo? Es que Sí. entró una llamada aquí. Estábamos comentando precisamente algunas situaciones que plantea la gente que generan confusión, y usted dijo que tiene la esperanza de que el Poder Ejecutivo, en estas sesiones que vienen ahora, en donde el Poder Ejecutivo establece el orden de lo que se va a discutir, que sea convocado. Si no es convocado, sería hasta como dentro de un mes más, ¿verdad? Sí, estaríamos en septiembre intentando una vía rápida. Una vía rápida en el Congreso ocupa 38 votos. Creo que estamos cerca de esos 38 votos. Y esperaría que lo podamos aprobar lo más rápido que se pueda. Y además, espero que por cortesía el Poder Ejecutivo convoque este proyecto, porque realmente antes fue un trámite muy rápido y debería de permitirnos discutirlo y aprobarlo también.
Vea, don Pablo, antes de pasar con don Alan, mucha gente está poniendo aquí en la conversación virtual que tenemos en Facebook Live, que también bajar el marchamo. Hay mucha gente que está señalando, por eso le hago la pregunta, ¿qué piensa usted de eso que sugiere la gente? Bajar el marchamo. Bueno, yo presenté ya un proyecto, una moción acá, hay tres proyectos. En dos ya yo presenté moción para que se baje el 50% del impuesto a la propiedad del vehículo. Eso me parece que es absolutamente razonable. Eso no toca al SOE, no hay ninguna razón técnica para que uno se pueda oponer a un rebajo en un impuesto que está pensado para la propiedad de vehículo, en el entendido además que el gobierno ha restringido muchísimo el uso del vehículo y que además ha habido una imposibilidad de que la gente pueda tener ingresos permanentes. De manera que a mí, pues contarán conmigo hasta el final. Yo espero que se rebaje el 50% el impuesto al vehículo, que es más o menos el 80% del costo. Sería un rebajo del 50% al 80% del costo del marchamo aproximadamente. Y bueno, eso podría significar un gran alivio para mucha gente. En ese aspecto yo estoy metido. De por sí, y hay que decirlo, hay una única ruta clara en el gobierno, que es una ruta de endeudamiento, y todas las quejas que hay de la economía nacional, bueno, también hay una gran queja de la economía de las familias, y en eso hay que hacer un equilibrio también. Y en eso estoy con todos los costarricenses. Bien, le voy a pedir a don Pablo, no se vaya, no se desconecte. Quisiera darle las muy buenas tardes a don Alan Yerli, como le dije, director de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Aquí quisiera que participara en el programa y le empiezo a preguntar, ¿han medido más recientemente el impacto que ha tenido una restricción de la restricción vehicular para con el comercio en nuestro país, don Alan? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Muchas gracias por la oportunidad y por la pregunta. Específicamente de la restricción vehicular, es difícil establecer una relación directa entre el efecto que tienen las ventas y los números de la restricción en sí misma. Pero sí tenemos datos de que el comercio durante esta pandemia se ha visto sumamente afectado. Estamos hablando de casi 1.850 millones de dólares de menos en facturación. Y cuando hablamos de una reducción de facturación de ese monto, el que se está viendo afectado no solo es el comercio. O sea, el comercio no es algo abstracto, no es algo etéreo. El comercio, en su estructura de operación, el 42% de su operación tiene que ver con sueldos y salarios, es gente. Entonces, también estamos hablando de la contribución estatal que se hace. Estamos hablando también de las partes de las cuotas de alquileres que se comienzan a paralizar y todo eso se complica. Y también de otros encadenamientos que tienen una relación directa con el movimiento del comercio. Al lado del comercio también está la industria, porque la industria es aquella que suple todo lo que nosotros necesitamos y ponemos en las manos de los consumidores. Entonces, en realidad, toda esta situación es compleja, es crítica, es mixta, hay unos niveles que están mucho más afectados que otros y tenemos reportes al respecto, pero así es más o menos lo que está aconteciendo. ¿Qué piensa usted de la propuesta que plantea un grupo de diputados de disminuir la restricción? El monto de lo que con lo que se sanciona la restricción o el castigo, también de quitarle los puntos. La restricción es como, y hablábamos el otro día entre un grupo y decíamos que es como que te dejen respirar, pero te dejan respirar por una pajilla. Entonces, la capacidad de oxigenarse es bastante limitada. Efectivamente, el monto con el que se sanciona es uno de los componentes que hay que considerar, pero para nosotros en sí misma la restricción es lo que se debe graduar. Tal vez el 80% en este periodo de cierre pueda ser algo dramático o tal vez un poco más allá de lo razonable para sostener la viabilidad. ¿Y a qué voy con eso? Porque en realidad el acercamiento que tuvo el gobierno con los distintos sectores la semana pasada pues produjo algo positivo, que fue la apertura de las tiendas y la ampliación de horarios.
definitivamente la llave que se guardó el gobierno fue la restricción vehicular. Ahora, de nuestro lado, dados los cambios que se están dando, queda que de alguna manera la operación de los negocios sea sostenible. Y definitivamente hemos visto que el desempleo ha crecido, el subempleo ha crecido, estamos hablando de una afectación total superior a las 500,000 personas, a los 500,000 costarricenses. Entonces, de alguna forma, tenemos más de un 40% de ese círculo de consumidores que tienen muy limitada su capacidad en este momento y que no están pudiendo llegar a las tiendas a consumir como antes lo hacían. A eso le sumamos la restricción vehicular, definitivamente hay una gran cantidad de comercios que no alcanzan los puntos que necesitan. Vea, hay mucha gente participando, realmente le agradezco a la gente que dice que deberían de aclarar más el tema de las placas. Vamos a ver, y creo que es una constante queja que ha habido desde el principio, que hay una confusión o que se cambian a veces el mensaje y queda un tanto difuso para la ciudadanía el tema. Es una de las quejas que estoy leyendo mucho acá. Yo les quería preguntar, vamos a ver, es que aquí es donde hay un punto que sería interesante. No sé si el problema es el monto, le pregunto a ambos, no sé si es el monto o la forma en cómo se aplica la medida, porque si es por el monto, pero las reglas son tal vez más claras o de una forma mucho mejor detallada, tal vez no daría esa sensación de confusión que hay en la gente. Empiezo con don Pablo, ¿qué piensa? Sí, yo creo que, insisto en la premisa de la reflexión es que todo el mundo se puede quedar en la casa. Entonces, cuando empiezan ya a hacerse excepciones sobre una cosa muy, muy grave, de ahí es donde se complica. Sí, la restricción debería ser para un periodo determinado, para un objetivo determinado. Es decir, vamos a controlar una semana, vamos a controlar 3 días, pero no todo el tiempo. No, es imposible que usted solo pueda salir en su carro una vez a la semana. Eso yo no sé quién puede hacer eso es imposible. Desde el punto de vista de sentido común. Y además, desde el punto de vista de sentido común, usted tiene que salir de su casa porque tiene que ir a trabajar. Entonces, deja el carro en el parqueo de su casa y se va en un bus con todo el mundo ahí, pegado. Entonces, sí, creo que cuando ya se empieza a matizar eso que es para una cosa muy específica, ya ahí es donde se enreda. Y además, obviamente, pues, insisto, hay que sacar una maestría para entender los gráficos y para además de esa diferencia entre amarillo y anaranjado, eso es complicadísimo. Y además la variación, en cada conferencia de prensa inventan uno y se quitan otro, y además amenazan con que si no se calman, sí, es realmente complejo porque el instrumento es muy fuerte. Entonces, yo creo que si se baja, lo que va a ocasionar es que el gobierno tenga que usarla cuando efectivamente tiene ese objetivo específico y tiene o tendría un efecto importante. Eso es mi criterio. Don Alan. Sí, yo coincido con Pablo y me parece que resumiendo un poco, lo que tenemos que hacer es unificar la medida, tratar de que sea igual para todos los sectores y simplificarla también, no variarla de momento a momento. Genera muchísima confusión. Nosotros tenemos que, cada vez que hay una conferencia de prensa con muy poca anticipación, se tienen que tomar ciertas medidas al interior de los comercios y de las empresas y de las personas para tomar decisiones para casi que inmediatas, ¿verdad? Y eso es complejo, es complicado, y yo creo que hay que simplificar y unificar las medidas. Don Alan, don Pablo Heriberto, les agradezco mucho que nos acompañaran aquí en profundidad este viernes. Como les dije, la intención era también tener a alguien del Poder Ejecutivo que nos planteara por qué estos cambios que se hacen, digamos, de esta manera, como que algunos señalan que es un tanto confusa, y por qué la necesidad de mantener la restricción en los términos en que está ahora. Pero como yo les indiqué al inicio de la transmisión,
no tuvimos suerte para que nos acompañara alguien del Poder Ejecutivo, de la Comisión de Emergencias, del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Seguridad. Inclusive hice alguna invitación para diputados oficialistas para que nos ayudaran también a escuchar lo que sería la otra cara de la moneda, pero nadie nos pudo acompañar. De verdad, les agradezco mucho a ambos que nos acompañaran aquí en el espacio en profundidad este viernes. No, muchas gracias, Rodolfo. Yo lo que creo es que hay que también dejar claro que aquí nadie está tratando de ser irresponsable con las medidas sanitarias, ni llamando al desorden. Lo que estamos es llamando al sentido común y a la razonabilidad, y además advirtiendo que habíamos tomado una decisión que al parecer fue un triple castigo demasiado violento que hay que matizar ahora. Y en ese entendido, pues hay una voluntad de los diputados y diputadas en que avancemos con esto, y esperaría que el Poder Ejecutivo nos ayude para hacerlo, y si no, pues será en septiembre hacerle una vía rápida a esto y devolvernos. Don Rodolfo, Alan, de mi parte, sí. le escucho. De mi parte, darle las gracias por el espacio e indicar que yo creo que reconocemos la situación de pandemia y queremos buscar y procurar las medidas correctas para contenerla. No somos ajenos, queremos ser parte de la solución. Implementamos protocolos que ayuden a proteger la vida de las personas y los procuramos. Entonces, de toda suerte, queremos seguir contribuyendo con el gobierno a adaptar las medidas de tal forma en que podamos salir adelante. De verdad les agradezco a ambos que nos acompañaran aquí en profundidad. Muy amables. Gracias. Bien, y muchas gracias a ustedes también. Les recuerdo este programa, si lo quieren repasar, va a quedar en la línea de tiempo del fanpage de teletica.com. También lo vamos a repetir a partir de las 8 de la noche de este viernes, y va a poderlo encontrar también en el micrositio del programa En Profundidad, ingresando a teletica.com. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes en una nueva entrega. Hasta entonces.